Vamos entonces a analizar todos estos temas, esta juramentación con José Carlos Requena, que está conectado con nosotros vía telefónica. Él es analista político. ¿Cómo estás, José Carlos? ¿Qué tal, Mayra? ¿Cómo estás? Encantado, buenas tardes. ¿Qué te parecen esos cambios? ¿Son importantes? ¿No son importantes? Mira, la verdad creo que han primado algunos otros criterios muy distintos a los que la ciudadanía creo que tenía, por lo menos a lo que habían sido los temas de debate público reciente. Yo supondría que han primado más razones de índole personal, alguna animadversión que se haya forjado en algún sector en particular. Es llamativo, por ejemplo, que dos carteras que tienen mucho que ver con la cumbre de APEC, como son Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, hayan sido removidos. Y como te digo, yo la verdad creo que por lo menos con la información que había estado circulando a lo largo de la mañana, pues son cambios que dejan un poco de sorpresa dentro de lo que había circulado, ¿no? Sin embargo, también hay que decir por lo menos un tácito espaldarazo a la posición del MEF y de Energía y Minas, que el fin de semana han estado sacudidos, a pesar de que no hay todavía un pronunciamiento oficial sobre la situación de Petroperú. Supongo que eso lo vamos a ver en las siguientes horas o días, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que han primado otras razones, y creo que la agenda presidencial es muy particular y muy distinta a la que la ciudadanía o los opinantes han estado teniendo en los últimos días. Se puede leer entonces que la presidenta Dina Boluarte ha preferido tener un gabinete más cómodo a lo que ella desea, en vez de atender las principales necesidades de la población. ¿Se puede leer de esa manera? Pues, como te digo, parece que han habido otras consideraciones, ¿no? Llama la atención, por ejemplo, que hay dos ministras que habían acompañado a la presidenta a lo largo casi desde el inicio del mandato. Me refiero a Cultura y Vivienda. No se sabe bien, digamos, cuáles son las consideraciones en estos rubros. Y en el caso de Relaciones Exteriores, efectivamente llama la atención también. Yo entiendo que la personalidad y el estilo que había mostrado el ahora ex canciller, varias reuniones al interior del gabinete, incluso entiendo que habían muchas fricciones, que tenía una personalidad algo difícil, por lo cual pensaría que hay, como te digo, que han habido otras razones, ¿no? Porque sí, en los últimos días, fíjate, por lo menos en términos de interpelaciones, ninguno de los ministros en riesgo de ser interpelado, censurado, lo que fuera, ha sido removido, ¿no? Entonces, pareciera que hay otros temas en la agenda presidencial. ¿Qué otros temas crees tú que es de interés de la presidenta Dina Boluarte? Pues como te digo, yo creo que alguna animadversión, por ejemplo, en el caso de Micetur, entiendo que ya desde muy al principio de la gestión de la ministra Galdo, como que habían habido fricciones que desde muy temprano como que se auguraba que iba a tener una vida muy breve, y entendería que cosas similares pueden haberse dado en los otros casos, ¿no? En particular en el caso de Javier González Olechea, efectivamente le había tenido un rol muy protagónico, y quizás es algo que ha preferido ella regresar a la línea tradicional de la Cancillería y nombrar un diplomático de carrera. Por ejemplo, Jania Pérez de Cuéllar tuvo en su momento bastante protagonismo, incluso cuando llegó a la cartera, dijo que iba a luchar contra la corrupción del ministerio y se vio en muchos momentos muy cercana a Dina Boluarte, y se dijo inclusive ahora, entre los rumores del cambio de ministros, que ella podría pasar a otra cartera. Sin embargo, ella ya no está en el gabinete y en su lugar se ha puesto a un ministro que es cuestionado, que nombró a recomendados de Sada Goray. Sí, bueno, esas tendrá. Yo entiendo que el señor Wittenburg tiene una experiencia larga en el sector. Entendería que la presidenta o el premier saldrán a explicar las razones del nombramiento del señor Wittenburg al frente de la cartera de Vivienda, pero en el caso de Jania Pérez de Cuéllar, efectivamente, como te decía, ella ha acompañado en gran parte del mandato, era una de las 2 o 3 que quedaban desde el inicio. Ahora solo el señor De Martini queda en esa condición, es el único que está desde el inicio. Y en consecuencia sí llama la atención también que estas dos figuras que en muchos momentos incluso se rumoreaban como próximos premieres, me refiero a Pérez de Cuéllar y a González Olechea,
ahora ya no estén, ¿no? Yo supondría que ahí han habido también razones de, digamos, de alguna injerencia particular, por ejemplo, el rol que se le atribuye al señor Nicanor Boluarte, ¿no? Entonces, hay que leer, yo te diría que hay que leer en los próximos días si es que este es una ruptura definitiva con varios de los que dejan el gabinete, o si más bien es una recolocación y en algunos otros momentos los vamos a ver o regresando o teniendo alguna responsabilidad en algún otro lado, ¿no? ¿Cómo se lee también que el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, tan cuestionado, por el que en estos días también se habla mucho por los audios revelados por el agente Culebra, no haya sido cambiado? Mira, ya en las horas previas, ayer o antier, que fue este acto público en el que la presidenta dio un espaldarazo, creo que era evidente que ese cambio no se iba a dar, ¿no? Lo mismo pasa en el caso de salud, que es un sector que ha estado también en el debate público en las últimas semanas. Yo creo que ahí esos eran cambios que ni siquiera en el transcurso de la mañana circularon como rumor, así que yo creo que la presidenta está muy cómoda y satisfecha con lo que ella considera que están haciendo estos ministros, ¿no? Morgan Quero también era otro personaje cuestionado, sus nefastas declaraciones sobre las niñas Aguajún eran un punto bastante en contra, porque se le criticó mucho cómo respondió ante esta emergencia. Sí, y sin se sigue uno enlosando más en las actividades públicas en las últimas semanas. Ayer me parece que he estado incluso en una inauguración de un colegio, ¿no? Por lo cual no era algo que por lo menos parecía previsible que vaya a pasar, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, José Carlos, por estar con nosotros analizando estos temas. Ya regresaremos contigo seguramente más adelante para analizar el desempeño de estos ministros. Muchas gracias. Encantado, gracias. Hasta luego.